Buenas tardes, queridos colegas. En la tarde de hoy, entonces, vamos a dar seguimiento a un proceso de temas o de temáticas, perdón, que están relacionadas con la visión estructural de la ciencia y en el caso concreto, pues centrándonos en la visión que plantea Joseph Smith. Para comenzar, entonces voy a hacer como un preámbulo, recordar un poco algunas cosas que ya habíamos mencionado en tertulias anteriores para que luego podamos introducirnos directamente al autor con el cual hoy nos dedicaremos a hacer nuestras interpretaciones o intervenciones. Entonces, decir que en primer lugar, pues esta visión de análisis lógico que se plantea en el núcleo de la filosofía de la ciencia, lo que está buscando es reemplazar o quitar, eliminar esa visión oscura que había o que se encuentra en ese lenguaje natural para hacer con ello que se convierta en algo más formalizado, donde las teorías tengan como ese carácter dilucidatorio y con ello pues obtener o conseguir un mayor éxito en la obtención o en la expresión del análisis lógico en teoría científica. También habíamos hablado algunas características a partir de lo que de manera central había expuesto Rudolf Carnap, quien consideró este proceso pues como tal una elucidación, por un lado para facilitar el entendimiento o claridad acerca de en qué consiste la teoría o las teorías científicas, para que con ello se eliminara alguna confusión que se pudiera generar a partir del lenguaje natural. Y por otro, derivar hacia reglas de inferencia aportadas por la lógica, los teoremas y las teorías en cuestión. Esto ya lo hemos de alguna manera desarrollado a partir de unas participaciones anteriores, pero hoy entonces nos centraremos en la visión ya estructural que plantea Joseph Smith y con respecto a cómo es que hace también sus apreciaciones con respecto a cómo ver estas teorías o cómo ver las teorías en el sentido de un formalismo y una estructura que le permita a la ciencia darle mayor precisión. Entonces, en ese contexto, en esta introducción, tratando de recuperar algunas cosas que habíamos tratado antes, le doy la palabra a mis colegas para quien quiera iniciar. Luis Hernando. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, gracias. Yo no estuve la vez pasada, pero vi el video en su mayor parte. Es un video como de 2 horas y me aclaró muchas cosas. Me aclaró muchas cosas de esa lectura compleja sobre las distinciones de esta cuestión de las distinciones entre lo teórico y no teórico, lo observacional y lo no observacional. Bueno, yo encuadré la lectura para hoy, que es breve pero compleja, sobre Smith con estos puntos, para que ahí tengo algunas inquietudes, pero lo voy a exponer como un abrebocas de la conversación. Smith, que no sabía quién era, Smith es un filósofo que muere el año pasado, establece las distinciones entre términos teóricos y no teóricos, abandonando la caracterización semántica, es decir, esa línea de análisis, y la sustituye por una línea de análisis que podría establecerse como el significado de los enunciados en que tales términos se usan, tales términos son o no usados. Se supone, para entender de qué estamos hablando, se supone que la teoría en referencia sobre la cual aplicamos todas estas valoraciones es una teoría aceptada, reconocida por lo menos
y dentro de ella unos términos que son, lo pongo entre comillas porque es mi lenguaje, esenciales y otros no esenciales, como dentro de una estructura jerárquica. Hago este comentario como producto de la lectura en internet de un autor que dice: no podemos comprender esta entrada de Snead si no vemos que Snead se planteó la relación de los términos dentro de una teoría, pero de una manera bastante interesante. De ahí viene la concepción estructuralista, en donde hay una estructura esencial o determinante y otras subordinadas o no esenciales. Digamos que esto es simplemente, dejémoslo como entre paréntesis, para retomarlo después. Pero volviendo al primer punto de las diferenciaciones que establece Snead, él intenta hacer casi que una asignación unívoca entre un término teórico a otro término no teórico. Pero lo uno y lo otro, para los que no somos entendidos en estos temas, me parece que tanto lo teórico como lo no teórico son en principio datos del problema a investigar. Lo voy a llamar así de manera muy coloquial. Y Snead trata de asignar unívocamente un término teórico a otro término no teórico. En la lectura complementaria que hice sobre Snead, llama mucho la atención, es muy sugestivo, y yo me quedé con la inquietud. Yo dije, de pronto hoy en la tertulia veamos ejemplos de algunas ciencias o disciplinas para entender mejor la postura de Snead. Digamos, yo creo mucho en los ejemplos. Uno de los ejemplos, digamos, como que entiende mejor los conceptos, se hace menos abstracto, a pesar de que uno no sea especialista en física o en química o en biología. ¿Por qué me quedó la sugerencia de manera muy especial? Porque parece que Snead, su trabajo, aunque como todos los trabajos puedan ser criticados, se dice que con base en esta postura estructuralista, con base en él se han hecho reconstrucciones importantes de teorías que yo desconozco, pero ustedes deben tener ejemplos, o Luis Francisco, algunos ejemplos muy buenos. En segundo lugar, entender dentro de la lectura, volviendo a la lectura, que la concepción estructuralista se aplica a funciones y no a individuos en primera instancia, y eso me llamó la atención, puesto que, digamos, en la física es muy claro que las relaciones de la física son ecuaciones o funciones, pero en la biología, por ejemplo, no. En la biología seguramente ya estas ecuaciones no aparecen, y aparecen de pronto la noción de los individuos, y entonces se hace más complejo el problema. Y en la sesión pasada ustedes dieron, si no me equivoco o si no lo interpreto mal, ejemplos de la biología. La pregunta que hacía Luis Francisco la vez pasada sobre los genes. Los genes son un elemento teórico o no teórico, pero depende dentro de una determinada teoría, pero ese o observable dentro de la misma teoría, etcétera, me pareció interesante. Tercero, me parece importante para la comprensión de la lectura de estas 3 páginas los criterios de las distinciones. En eso, uno lector tiene que ser muy fino y entender. Yo la vez pasada no lo tenía tan claro. El criterio de la distinción observable-no observable es la capacidad de ser observado, pero la distinción entre teórico y no teórico es la función que cumple una teoría, y por lo tanto los términos que dependen de esa teoría. Por eso quienes escriben sobre esto siempre ponen teoría, para que uno no pierda de vista que son términos dentro de una particular teoría, ¿sí? Como en la teoría de conjuntos, o si no, uno no entiende. No es teoría en general, sino la teoría en cuestión para hacer la, digamos, la validación de estas cosas. Entonces, hasta ahí me parece que entendí la lectura. Esto último que digo me pareció fundamental. Si uno como lector, leyendo a este señor, no entiende, pasa por alto la distinción, los criterios de la distinción,
no va a entender realmente el asunto en discusión. Y bueno, ya adicionalmente me pareció relevante que la nota que trae el autor, Christian, cuando dice que, ojo, esa aproximación de lo observable, y ese es un tema no menor, depende, ¿no? La aproximación de los filósofos a lo observable desde el empirismo antiguo, desde Sócrates, era más bien muy contundente, ¿no? Pero para un científico me parece una observación relevante, lo observable puede ser solo medible y no lo que desde el empirismo antiguo y clásico lo entendemos hasta hoy. Esto me llamó la atención, entre otras, porque estoy leyendo, pero bueno, estoy leyendo algo de una crítica a los presocráticos y una crítica al empirismo desde la lógica de un marxista como Stanislao Zuleta, una lectura que aproveché esta tertulia para seguirla haciendo, y me parece bien interesante la crítica al empirismo hasta hoy, ¿no? Hasta hoy se ha avanzado mucho y quizá la filosofía analítica es la que es el punto como de mayor desarrollo a esa crítica estructurada. Y cuando uno dice crítica no quiere decir que el empirismo no se valore, pero se valora en su medida, se valora para lo que pueda servir, pero no como el único método y no como la única visión filosófica y científica verdadera, porque el tema es la verdad en últimas. Y un último comentario es que me pareció también relevante la afirmación, es problemática, pero es relevante, de que Carnap pretendía reducir el lenguaje teórico, yo digo científico, al lenguaje observacional. Y yo lo llamo a eso, me parece históricamente correcto la afirmación, porque se trataba también del posicionamiento del empirismo y en el desarrollo después del positivismo lógico o paralelo a él, me parece que también ese posicionamiento de los enfoques se juega en la realidad, se juega en la realidad, digamos, no solo por competencia de tipo individual que la existe, de las personas, de los científicos, como personas, como actores sociales, sino también de lo que se juega en la ciencia como explicación sobre la verdad. Entonces dejo ahí mis comentarios. Luis Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Indago nuevamente. ¿Se me oye bien? Sí, yo estoy escuchando bien. Perfecto. Sí, señor. Bien. A raíz de la intervención introductoria de Astrid y luego el desarrollo que ha hecho Luis Hernando, considero pertinente para quienes hayan de ver este video para decir que estamos en una secuencia en la cual se está analizando los componentes propios de la filosofía analítica en general, que tiene dos vertientes: una, la filosofía analítica del lenguaje natural, la filosofía analítica del lenguaje científico vía la llamada tradición heredada de la filosofía de la ciencia, que nace en Frege, pasa por Russell, Wittgenstein, después descansa en Carnap, pasa por las críticas hechas por Putnam, Einstein, Grover Maxwell como críticas internas, y después vienen las críticas externas con Hempel, Hempel, y hay otro filósofo que ahorita no recuerdo de las críticas externas, ustedes lo recordarán ahora más adelante, y como parte de las críticas externas viene la crítica propia de las concepciones lógico-semánticas provenientes del llamado estructuralismo metacientífico o escuela de Múnich, donde se inician con Joseph Sneed, y por supuesto con los trabajos de Moulines, Balzer, Steckmüller, y en América Latina con Pablo Lorenzano y Ginóbili.
hay que entender eso. Ese es el marco general. Entonces, en este momento estamos discutiendo una de las críticas externas a la concepción que había propuesto Carnap y que fue criticada por los otros que señalé de crítica interna. Y en ese sentido, la crítica está enfocada a mirar la estructuración lógico-semántica del lenguaje científico y tomar la distinción entre términos teóricos, términos no teóricos, enunciados observacionales, enunciados no observacionales, tal como uno de los críticos externos señaló. Creo que es el israelí Ben Hillel, si no estoy mal, del cual se habló la semana pasada o antepasada. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que entender que la crítica externa al análisis lógico-semántico del lenguaje en la versión de términos teóricos, términos no teóricos, lenguaje observacional y lenguaje no observacional, en este momento que estamos discutiendo ahora, pues obedece a el estructuralismo metacientífico. Y es importante saber qué es eso del estructuralismo metacientífico. Entonces, vale decir que el estructuralismo metacientífico es un tipo de estudio que surge a partir de la década de los años 50 por algunas propuestas como las de Sneed, por supuesto, pero también las de Patrick Suppes. Es una disciplina metacientífica que ha recibido distintos nombres. En alemán, por ejemplo, se le llama Wissenschaftstheorie, es decir, teoría de la ciencia, aunque en los últimos años también se utiliza la expresión Wissenschaftsphilosophie, o sea, filosofía de la ciencia, por la influencia de la usual denominación inglesa Philosophy of Science. Eso por un lado. Por el otro es que hay que entender que este estructuralismo metacientífico surge, además de las propuestas que hace Sneed, por otros trabajos. Digámoslo de la siguiente manera. Existe un puente entre el estructuralismo francés desarrollado, valga la redundancia, en Francia en los años 60 y 70 en las ciencias humanas y sociales y el estructuralismo metateórico inaugurado por Joseph Sneed. La propuesta de Joseph Sneed se ubica en 1971 como una extensión del programa del grupo matemático francés llamado Bourbaki. Para efectos de esta explicación hay que entender que ese trabajo, hay un puente del trabajo algebraico que realizó un matemático bourbakiano que se llama André Weil o André Weil, de la teoría de Claude Lévi-Strauss. Entonces, es importante que tengan ustedes en cuenta, este estructuralismo metacientífico no surge porque a alguien se le ocurrió. Ya había habido en los años 50 con la obra de Claude Lévi-Strauss, que había partido de las ideas generadas en la obra de curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, la idea de cómo se podía organizar la estructura del lenguaje, y después se trasladó esta a la manera como Lévi-Strauss examinaba la organización de las sociedades. Lo que hace André Weil o Weil es establecer unas categorías algebraicas de las relaciones entre las estructuras que se podían utilizar en el lenguaje, para el lenguaje, pero que Weil la utilizó para mirar las relaciones de parentesco. De allí hay un puente que hace que Joseph Sneed o Sneed establezca estas mismas relaciones de función matemática, de análisis de función matemática entre estructuras del lenguaje, pero científico, dentro de las teorías. Espero que esta secuencia me la hayan captado lo mejor posible para entender por qué es que aparece el estructuralismo metacientífico. Una vez entendido esto, entonces viene la idea dentro del estructuralismo metacientífico de establecer la distinción entre
los términos teóricos y los observacionales, que ya desde la visión heredada de la filosofía de la ciencia vía Carnap y sus críticos que ya mencioné, pues se había establecido. Vale decir entonces que el mostrar que la racionalidad subyacente a la distinción teórico-observacional para estos miembros del estructuralismo metacientífico era insostenible y no equivalía, desde luego, a demostrar que la distinción también pudiera existir de alguna forma, aunque haya razones para suponer que las había. La distinción teórico-observacional se dio dado que había una serie de ataques directos a tal distinción por parte de Putnam, cosa que ya discutimos acá, y Achinstein, que ya también las discutimos, dirigidas a poner de manifiesto que esta distinción no puede ser establecida de forma satisfactoria porque, como se dijo en su momento, no se pueden establecer líneas divisorias exactas para decir qué es teórico y qué es observacional en la primera distinción que se quería hacer entre términos teóricos y términos observacionales, si lo recuerdan. Es después cuando se distingue que hablemos por un lado de la categoría términos teóricos y términos no teóricos, y por la otro lado la categoría enunciados observacionales y enunciados no observacionales. Pero eso se da posteriormente. Podríamos decir que en ese sentido, inicialmente, el estructuralismo metateórico en esta crítica externa a los planteamientos que había hecho Carnap y sus críticos internos, se podrían establecer unos ejemplos paradigmáticos de términos teóricos y observacionales de la siguiente manera. Ejemplos de términos observacionales. Rojo, caliente, a la izquierda de, toca, o sea, contacta, más largo que, duro, palo, volumen, flota, madera, agua, hierro, peso, núcleo celular. Siempre estos términos observacionales en un contexto en los cuales estuviera vinculado un fenómeno objeto de investigación. Ahora miremos ejemplos de términos teóricos que, como muy bien lo dijo Luis Hernando, tendrán que estar determinados en un contexto de una teoría en la cual están contenidos. Ejemplos: campo eléctrico, electrón, átomo, molécula, función de onda, carga, masa, resistencia eléctrica, temperatura. Óiganlo bien, gen, o sea, gene, virus, ego. Hace 8 días pregunté si el gen era un término teórico o un término observacional. Se me contestó no con el término gen o genes. Se me respondió hablándome de secuencias de ADN. Por supuesto, porque el conjunto de secuencias de ADN configuran el gen. Y esto demuestra que gen, al final de cuentas, es un término teórico. Los términos teóricos no se pueden observar. Es una configuración posterior que se hace a partir de términos observacionales. Bien. Se podría decir que lo que distingue a los términos de estos dos listados que acabo de señalar, para el caso de la concepción heredada, pero esto visto desde la perspectiva de los miembros del estructuralismo metacientífico, se señalaría que los términos de observación se refieren a entidades o propiedades de entidades directamente observables, mientras que los términos teóricos no poseen eso. Creo que es evidente en la manera como yo hice el relato de los dos listados. El requisito de que esas entidades y propiedades sean directamente observables es crucial. El ser meramente observables no permitiría distinguir de este modo ni siquiera los ejemplos paradigmáticos. Esto conlleva lo siguiente: observar
en un sentido relevante implica prestar atención a algo y tiene las siguientes características que muy bien en su momento Achenstein señaló. Digamos que el número y variedad de aspectos de un ítem que se observa, que hay que prestar atención para poder decir que se observa y que dependerá del interés y conocimiento de quien está observando. Creo que se van dando cuenta que esas caracterizaciones tienen siempre un contexto en el cual tienen que darse. Otro elemento dado por Achenstein sería: el observar supone prestar atención a aspectos y rasgos de los ítems observados, pero no siempre requiere reconocer el tipo de ítem que se observa. Tercero, es posible observar algo aun cuando en cierto sentido esté oculto a la vista. Por ejemplo, un guardabosques observa el fuego, aunque solo pueda ver el humo, que eso se da mucho en física. No se puede ver exactamente el fenómeno, pero se ven los efectos del fenómeno que no podrían aparecer sin que el fenómeno estuviese presente. Es el hecho de una relación de causalidad la que se estaría determinando allí, que es un supuesto, por supuesto que es un supuesto que es de tipo ontológico por otro lado, pero también es epistémico por el otro. Cuarto, podemos decir que es posible observar algo cuando se ve una imagen intermediaria, como por ejemplo cuando uno se ve a sí mismo en un espejo. No está viendo exactamente lo que es uno, sino está viendo la imagen. De la misma manera, hay fenómenos que pueden no verse directamente, sino en una imagen refleja del mismo. Quinto, es posible describir lo que uno está observando en el cielo como una mancha que se mueve o como un aeroplano. Uno puede interpretarlo en la medida en que hay toda una experiencia que viene de atrás. Recordemos ahí lo que Grover Maxwell señaló en su momento, basado en todos los estudios de psicología de la percepción. Creo que con esto, en el análisis de la crítica que hace el estructuralismo metateórico de lo que pudo Carnap en su momento plantear en esa distinción, generaba una serie de problemáticas que no son solubles. Y en esa medida, el estructuralismo metateórico plantea otro tipo de circunstancias que son las que señala muy bien en ese momento Karman, vinculando a Joseph Smith, donde dice que la concepción estructuralista en su visión modelo teórica de las teorías tiene un especial interés por poder distinguir lo más unívocamente posible entre los términos teóricos y no teóricos, y dice Karman, o para decirlo con sus palabras, los términos T teóricos y los términos T no teóricos, indicando una cosa importante que de alguna manera Luis Hernando reflejó, que los términos no teóricos están relacionados mucho con el lenguaje natural. Los términos no teóricos serían componentes del lenguaje natural. Y los términos teóricos, como lo dijo muy bien él, y como lo viene diciendo Smith y en general la concepción estructuralista metateórica, son los términos que están definidos específicamente para una teoría. En esa primera parte, pues es importante tener en cuenta esa distinción, de tal manera que uno observe que el desarrollo de las teorías no puede evitar que están navegando en el río del lenguaje natural. Pero el otro elemento, que seguramente ahorita tocaremos más en profundidad, es que estas relaciones de los términos teóricos están vinculadas con unas relaciones funcionales. ¿Qué son las relaciones funcionales? Estamos hablando de función matemática. La función matemática permite
establecer la estructura de relación entre variables de un fenómeno y su explicación en términos matemáticos y lógicos que configuran la explicación teórica. Yo por el momento, dentro de este avance, para no abarcar todo, me detendría acá. Por supuesto, de esto hay que hablar mucho más más adelante, pero tengo que darle la oportunidad a mis compañeros para que hagan sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias por ese contexto, por esa orientación, digamos, para poder ubicar esta lectura que, digamos, que a veces las miramos en un sentido muy fragmentado, pero que con este panorama ya nos vamos ubicando mucho mejor. En ese caso, ¿quién quiere intervenir? No sé si Armando o Lidia. Hola. Sí, señor. Bueno, Tiene la palabra. pues a ver, digamos un tanto complejo el asunto de la explicación de lo teórico y lo no teórico. Pues tengo como una especie de, digamos, de visión personal que creo, espero que concuerde. Y bueno, hay como un asunto que me llamó la atención ahorita cuando estamos hablando de lo observacional y no observacional. Y la dificultad que tenemos para definir qué es lo teórico y lo no teórico. Entonces, y además de esas anotaciones que se están dando entre que lo teórico definitivamente está determinado por funciones y relaciones y que son, digamos, muy usados en temas de física y matemática. Ahora, y que lo no teórico definitivamente se establece para determinar individuos o conjuntos o objetos. Entonces hay como una serie, digamos, de cosas que de pronto al establecer qué es lo no teórico, de pronto vamos a comenzar o por lo menos de mi parte, a tener un poco más claro este aspecto. Entonces, digamos que, como bien dijo Luis Fernando, pues sí, todo tiene, digamos, como una génesis, ¿cierto? Una génesis, digamos, de datos, diría yo específicamente, y una serie de factores por allí que digamos que a través del lenguaje natural comenzamos nosotros pues a analizar, a buscar, en fin, hasta que de pronto de alguna manera se nos ocurre que se puede establecer. Se perdió el audio, se desconectó. Pues digamos que es como Yo me desconecté. ¿Estoy desconectado? Trata de repetir lo que dijiste en los últimos 10, 15 segundos, por favor. Bueno, entonces, digamos que se recogen datos o la génesis o una idea que uno tiene sobre algo de lo cual va a intentar establecer una teoría. Entonces, digamos que estamos navegando en el tema no teórico, ¿no? Y todo esto es con el lenguaje natural y bueno, estamos en una búsqueda y todo. De modo que cuando nosotros logramos tener una serie, digamos, de factores o de datos, en fin, comenzamos a establecer un modelo potencial parcial, que es como la primera etapa, lo primerito que uno hace con la idea, ¿ya? Entonces, ya teniendo un modelo potencial parcial, entonces comenzamos a buscar el modelo potencial, ¿no? O sea, para mí esto es como una escalera. Entonces vamos subiendo en la escalera y decimos, bueno, ya tenemos un modelo potencial. A este modelo potencial se le comienzan a aplicar, digamos, elementos teóricos. Aquí hay digamos, un aspecto muy importante, que es que, digamos, hay un punto en el que siempre hay teorías que se establecen a partir de una teoría, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una serie de términos que explican sus elementos teóricos, ¿cierto? Y después de eso comenzamos, digamos, a precisar un criterio. Vamos precisando un criterio, digamos que estamos como en el penúltimo escalón, y de esa precisión de criterios comenzamos a establecer unos términos. Y con esos términos es que nosotros comenzamos a decir, bueno, ya comienzo a tener una teoría, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que una teoría está expresada con términos que precisan un criterio y explican sus elementos teóricos. Y esto definitivamente arranca desde un modelo potencial parcial
y explicado con un modelo potencial. Creo que el asunto es por ahí. Y bueno, y todas estas otras diferencias de las que estábamos hablando con Luis Hernando y que estaba planteando Luis Francisco. Por ahora quedo ahí. Bueno, veo que ya vamos específicamente adentrándonos en la temática, digamos, de la que nos está planteando Carman, tomando pues esa generalidad que primero Luis Francisco nos hace y también elementos que Luis Hernando ha planteado como parte de esas reflexiones. Y en ese sentido, pues, siguiendo la línea de lo que está expresando Armando, pues uno podría también llevarlo a pensar que, en definitiva, no sería una manera única o exclusiva empezar por tomar los elementos del lenguaje natural, que son una parte del ejercicio, una parte de lo que permite que lleguemos a hacer esa relación entre los fenómenos que han sido observados, pero también está por el otro lado el lenguaje que netamente se ha construido teóricamente. Coloco el ejemplo de lo que es el caso de las matemáticas. Para la construcción de un lenguaje en el ámbito de las matemáticas no necesariamente tendríamos que empezar por el lenguaje natural para poder con ello construir esos modelos potenciales parciales de los cuales Armando mencionó, sino que son también de acuerdo a las particularidades de los objetos bajo estudio, dado que pues de alguna manera cada campo teórico, de disciplina ha hecho unos desarrollos, algunos más abstractos y lógicos que otros campos disciplinares que de pronto son más cercanos al espacio en el cual se desenvuelve el ser cotidiano o la persona en su cotidianidad. Y eso creo que también hace parte como del debate o de parte de la discusión que se genera internamente, porque uno no podría decir exclusivamente que esos modelos potenciales parciales están netamente o específicamente con un origen teórico o un origen específicamente abstracto u otro sentido de origen directamente de lo empírico y de lo que podríamos confrontar. Yo veo que aquí el juego de estas dos categorías no sería una cosa para establecer de manera contundente como ha venido pasando con las otras categorías que hemos revisado antes, como es el caso observacional, no observacional. También aquí entre términos teóricos y no teóricos, identifico que se presenta ese problema también que vendría a ser un problema de orden epistémico. Pensando en esta reflexión o tomando en cuenta esta perspectiva, pues es también lo que hace que, por ejemplo, en los planteamientos de Joseph Snet, tenga que hacer tanta precisión en establecer que hay diferentes aspectos, diferentes maneras que tendríamos que tener en cuenta para establecer qué pertenece a una teoría. ¿Qué es lo que podría, en este contexto de la visión estructural de la ciencia, cómo caracterizar estos objetos de investigación o fenómenos para poder decir si con ello estamos apuntándole a construir una teoría? Y de ahí que por lo menos hay dos criterios que Snet, o por lo menos a través de Carman, Snet está expresando. Y uno es el criterio de que se pertenece esencialmente a una teoría si ese término o dicho término no está fuera de la teoría. Es decir, aquí estamos estableciendo al estilo de la ley de conjuntos, o de la teoría de conjuntos, perdón, el decir que E pertenece a un universal porque tiene determinadas características que establecen una relación entre el elemento y el conjunto. Lo estoy viendo pues tratando de mantener una analogía con el estructuralismo de la ciencia.
Y el otro criterio es para referirse al término que presupone la validez de esa teoría. Es decir, que aquí ya es del otro extremo, del otro lado, donde si esa teoría tiene validez en términos de esta logicidad, como tal, pues ese elemento E, volviendo a mi ejemplo, tendría una coherencia o un sentido en relación con ese conjunto. Y así, pues, esto daría cada uno de los ejemplos que podamos dar, recordando el ejemplo del gen, pero también podríamos hablar del caso de masa, otros términos, por ejemplo, que muy usados en las ciencias físico-naturales. Esto me hace pues pensar que el ejercicio no es tan sencillo. Francisco. Reflexionando sobre todo esto que hemos venido estudiando, indudablemente las distinciones entre teórico y no teórico en la perspectiva de el estructuralismo metacientífico o metateórico, y también las expresiones enunciados observacionales, enunciados no observacionales, que de alguna manera se pueden relacionar con los enunciados teóricos y los enunciados no teóricos. Ese cuádruple, que son dos parejas binarias de elementos, trayéndolos a nuestra actual condición de actividad científica, me hace recordar una pregunta que yo hice esta mañana a una exposición sobre una investigación, parece ser una investigación aplicada referida a la violencia de género contra las mujeres, y que como resultado de ello pues surgió una aplicación que se puede utilizar en teléfonos móviles con el propósito de hacer estados de información o alerta, etcétera, etcétera. El asunto es que pregunté a la investigadora en su momento, cuando habló de que había violencias invisibles, qué era lo que correspondía a una definición operacional de las violencias invisibles. Y justamente eso toca con esta problemática que estamos examinando aquí en filosofía de la ciencia, en este campo de la filosofía analítica de la ciencia. El punto es que en las ciencias humanas y sociales, desafortunadamente, no logran alcanzar niveles de precisión que permitan establecer unas líneas que permitan delimitar lo que es empíricamente observable o tratable o intervenible. Y entonces allí el imperio del lenguaje natural con su polisemia interviene. La respuesta no fue contundente, simplemente me dio ejemplos, pero no me pudo dar categorías que agruparan los ejemplos. Y justamente la construcción teórica, para poder tener un término teórico, siguiendo esta estructura que estamos observando, es poder recurrir a la configuración de una definición que operacionalmente sea sólida y que reúna el conjunto de posibles experiencias individuales como grupos de fenómenos, en los términos que estaba hablando Armando, que son propios de los términos no teóricos. Porque claro, los términos no teóricos muy seguramente se van a estar relacionando con los términos observacionales, ¿sí? O incluso también con los términos no observacionales. Y en ese caso, en una disciplina de investigación, sea trabajo social, sociología, política, psicología, pedagogía, etcétera, necesitamos poder hacer construcción de términos teóricos, pero que tengan a su vez la posibilidad de ser instrumentalizados metodológicamente para poder hacer su detección empírica y su intervención. Si seguimos las ideas de Hawking y Cartwright en relación de
que algo existe en ciencia es aquello que podemos intervenir y que podemos intervenir exitosamente, según Cartwright. Podríamos tener, por ejemplo, para el caso de la violencia contra las mujeres, la definición de las violencias invisibles, algún grado de, llamémoslo así, de captura. Pero si hablamos de las violencias invisibles y con ello damos unos ejemplos gaseosos de que pudiera ser esto o aquello, es construir un lenguaje supuestamente científico con términos que carecen de sentido porque no pueden tener un asidero empíricamente contrastable. Y ahí es donde yo veo por qué para el caso de las ciencias humanas y sociales, en los estudios empíricos de ciencias humanas y sociales, es necesario recoger toda esta rica experiencia de los análisis filosóficos, científicos, de todas estas tendencias, teorías con respecto al análisis lógico-semántico del lenguaje científico, porque esto tiene después una consecuencia metodológica y con esa consecuencia metodológica, por supuesto, una herramienta empírica para poderla transformar en términos de datos, para contrastar los datos con los términos teóricos que tenga una teoría para dar explicación y posteriormente o inmediatamente intervención sobre el fenómeno que se está estudiando. Espero haber sido claro porque creo que esto es importante y contundente para tratar de evitar toda esa minusvalía que se le dan a las ciencias humanas y sociales justamente por no tener el nivel de rigor para este tipo de cosas, reconociendo que los fenómenos que se dan en el campo de las ciencias humanas y sociales son o invisibilizados o son supremamente tenues, muy lábiles, que se pueden diluir fácilmente, pero hay que buscar las maneras de poderlos concretar para poder hacer su captura empírica en términos de una definición operacional que metodológicamente permita tener unos instrumentos para poderlos detectar y con ello vincularlos con unos términos teóricos que estén enmarcados en una teoría que explica o que pretende explicar por qué ocurren tales fenómenos. Eso quería señalar. Gracias. Pues aquí vamos viendo, es como ya una forma de explicar o de presentación, para no entrar en el término de explicación que lo trabajaremos luego. Unas estructuras de racionalidad y de lógica que también nos resultan muy útiles para la construcción de argumentos en el momento de aclarar o de precisar en una teoría, en una presentación y de dar una explicación concreta a quienes reciben o están escuchando la exposición de un fenómeno bajo observación, cómo es que interviene o cómo se gestiona el proceso por parte del investigador. Y eso pues es claro en este caso para poder nosotros entender que no es solamente en un manejo artificial. Sí, señor. Yo ¿cómo me gustaría que hubiese estado aquí en todas estas sesiones Roberto Cañete? Porque con él hemos tenido estas dificultades, porque él se escuda en que hay fenómenos cualitativos que no son abordables y son los fenómenos que se pierden justamente en esa labilidad, en esa gaseosidad del lenguaje natural. Pero sí es posible hacer construcciones metodológicas para capturar algunos elementos que, si no matemáticamente son asibles, sí desde el punto de vista operativo se pueden describir, categorizar en alguna medida para ver si hacen presencia o hacen ausencia en determinados fenómenos de observación en eventos de observación dentro de los fenómenos sociales o humanos que se estén indagando. Gracias. Aquí en lo que estás diciendo y con lo que... Perdón. Sí. No, sigue. En lo que estás diciendo y con lo que, por ejemplo, ya de alguna manera estamos como desglosando, es donde se ve
que definitivamente de lo que estaríamos mencionando es de criterios de validez, criterios digamos, de coherencia y también criterios de consistencia lógico-semántica en relación a esas teorías. Lo digo porque de una u otra manera, bueno, me viene aquí a la mente lo que estaba planteando Luis Hernando al comienzo con respecto a la verdad, recuperando a los pensadores y filósofos griegos, y con lo que hemos venido desarrollando entiendo que son cuestiones inconmensurables. No sé, hago esa pregunta de una vez. Yo quisiera hacer un amable debate frente a eso. Las filosofías y escuelas de pensamiento que tienen una base metafísica y que algunas basándose en la metafísica, pero que no reconocen que haya fundamento metafísica en ellas. Una de ellas es el materialismo histórico y dialéctico. Justamente atacan las concepciones empiristas o empiristas lógicas. En este caso vamos a hablar del empirismo lógico, que también tiene su distinción del empirismo clásico. El punto es que parten de hechos que consideran autoevidentes, de que la realidad es dialéctica y ya, y no hay una explicación para ello. Y justifican dentro de todo su cúmulo de concepción y marco de elaboración teórica de las posibilidades de la verdad, tal como lo hace la metafísica. Y señalando que en la ciencia la verdad es posible conseguir, tal como lo concibe en las posturas filosófico-científicas basadas en presupuestos metafísicos, que es derivado de toda esa antigua filosofía escolástica que viene desde el medioevo y que fue recogida por toda la visión platónico y aristotélica, porque Aristóteles no se logró desprender de muchos elementos de tipo metafísico provenientes desde Platón. Y, por supuesto, invaden estas concepciones científicas para considerar de que sí existe la verdad, cuando hay todo un problema en la definición de verdad. Hay teorías de la verdad. Y podríamos decir que las teorías de la verdad en las ciencias empíricas pues tienen, llamémoslo así, un colapso violento. No lo podríamos decir en la lógica y en la matemática porque tienen una característica distinta, pero en las ciencias que tienen una base empírica, que tienen que indagar el mundo de los hechos, el concepto de verdad se diluye y es preferible poder hablar allí de verosimilitud o incluso, siendo más rigurosos, de validez por consenso de la verosimilitud adquirida y reconocida por los contextos de los académicos que hacen parte de una comunidad científica. Porque eso es mucho más restringido que decir verosimilitud en general. Sería una validez acerca de la verosimilitud de las pruebas que se han hecho y reconocimiento que lo hace una comunidad científica, que es lo que yo creo que está sucediendo realmente en el mundo de los hechos de la actividad científica. Y que nadie va a decir que esa es la verdad, porque hoy por hoy ciertos miembros de la comunidad científica señalan que lo que sucede con el virus corona es esto y aquello, y hayan han considerado que eso que dicen que sucede es lo verosímil y por lo tanto válido para su comunidad, y con ello plantean una serie de afirmaciones posteriores y unos campos de aplicación. Ese es un ejemplo, pero hay otros que consideran que no es así. Con lo cual se reitera que esas expresiones de la verdad de la ciencia son, llamémoslo así, cantos de sirena. Son, digámoslo así, cosas que son impropias para lo que ocurre en los hechos de la actividad científica y tecnológica. Eso era lo que quería decir. Gracias, Astrid. Creo que ya cada vez se va dilucidando más, y en ese sentido pues me gustaría invitar a, no sé, o a Estela o a Lidia, si quieren hacer alguna intervención de sus mismas experiencias en sus trabajos específicos, donde se pudiera
tomar o referenciar una situación propia como esta, como lo que estamos viendo de lo que se está desarrollando en relación a lo teórico y los teóricos y no teóricos en ciencia. O en Lidia. Buena tarde. Bueno, yo agradezco la invitación, pero hoy sí estoy aquí meramente atenta a sus participaciones, a lo que están aportando, a lo que, pues de lo que estoy aprendiendo. La verdad es que sí es denso. Estuve leyendo, es una lectura densa. Realmente no estoy muy acostumbrada a este tipo de lecturas. Me gusta mucho, me atrae el tema y estoy solamente acá aprendiendo por hoy. Muchas gracias. Bueno, pero Lidia, pero si hay preguntas, las que sean, no importan las preguntas, sería muy válido porque eso nos ayuda a todos. Es que no sé si logre hacerme entender. Vamos a ver. No, no hay problema. Las preguntas son importantes y justamente el propósito de la actividad científica es poder, a través del uso de los lenguajes naturales y formales, poderse entender entre los grupos humanos para poder coordinar acciones posteriormente, porque ese es el propósito. Sí, gracias. Lo que alcanzo a comprender es que esas teorías científicas, digamos que, bueno, la teoría científica es un conjunto de estructuras y se parte de lo complejo a lo detallado. Me hacía pensar haciendo la lectura en los estudios. Bueno, mi campo de acción es más en salud y siempre me oriento hacia ello. Entonces me hacía pensar mucho en este tipo de estudios científicos acerca de todo lo que tiene que ver con el campo mental, con la neurona, con las dendritas, con, bueno, todas esas estructuras que indiscutiblemente tienen que ver con la neurosis. Y pensaba en ello como específicamente estructurar lo que pudiera ser teórico y no teórico dentro de la neurona. Si hablamos del gen y hablamos de esa estructura que tiene el gen y que sí finalmente es observable desde la neurona, cómo poder establecer, cómo se pudiera establecer las diferentes o algunas siquiera determinar algunas circunstancias que puedan ser relacionables entre patologías. Estoy, la verdad, aquí intentando armar es la complejidad de la pregunta, en la complejidad pues de esta, de la lectura. Pero lo que intento es, si
para determinar los tipos de, no patologías, sino trastornos mentales, gracias. Hay trastornos que son realmente patológicos y son observables desde lo científico, pero hay otros que no. Sin embargo, como hablábamos anteriormente hace 8 días, pues se enmarcan con un diagnóstico porque se determinan unos signos. Sin embargo, no es claro, no ha sido claro esa observancia. No hay observancia de unos signos, pero no hay una observancia con claridad de lo que pudiese significar ese trastorno, de dónde pudiese ser originado o que pudiese desencadenarlo. No hay en la ciencia, por eso han enmarcado algunos trastornos dentro de un número diagnóstico y ya, por causa de unos signos. Entonces yo leyendo, vuelvo a decirlo, me preguntaba y me sigo haciendo la pregunta al respecto. Gracias. No sé, si me permites, quiero atender a ese cuestionamiento que me parece supremamente lúcido. Si te das cuenta que lo que hiciste fue muy importante, porque eso va a permitir lo siguiente: los límites de la concepción estructuralista metacientífica de teorías con respecto a su crítica a la visión heredada de Carnap y sus críticos sobre el lenguaje científico. El asunto es que en las diferentes ciencias que tiene establecida la sociedad mundial actual, no todas las ciencias funcionan de la misma manera. Y esa expresión de los términos teóricos de las cuales habla el estructuralismo metateórico, que se fundamentan en una relación funcional matemática, y que un término es teórico en la medida en que tiene una relación matemática de carácter funcional, donde hay un dominio y un codominio, llamémoslo así, como función básica, que se expresa posteriormente como en ecuaciones, sirven para áreas como la física. Ni siquiera para la química, porque la química se fundamenta no tanto en teorías, sino en datos empíricos que permiten después construir algún nivel de explicación teórica. Y otras ciencias derivadas o asociadas con la física pueden adoptar este modelo de análisis, llamémoslo así, de términos teóricos. Pero cuando asumimos, por ejemplo, la historia, si la asumimos como ciencia, algunos no la asumen como ciencia, no es posible hacer esto. Si intentamos hacerlo con la lingüística, pues hay alguna aproximación, porque están los casos pues, de los estructuralistas lingüistas que han tratado de darle una estructura de función lógico matemática a las lenguas. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de las teorías de la ciencia no son abordables en una perspectiva de estructuralismo metacientífico. La biología es otro campo que se ha intentado tener. Sin embargo, no se pueden establecer para todos los fenómenos de la biología una relación funcional lógico-matemática como se hace en física. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es que haya un problema en esos campos de la ciencia. Lo que estamos viendo es que hay una limitación en la concepción estructuralista metateórica en su crítica a la tradición heredada trabajada por Carnap y sus propios críticos con respecto a la base lógico-semántica de las teorías. Y vemos que lo que sucede es que en la mayor parte de las ciencias, el lenguaje no teórico y el lenguaje observacional, junto con el lenguaje no observacional, están ahí mezclados. Y que ese lenguaje teórico
de relación matemática es más bien la minoría, es más bien escaso. Esto dará entonces pie para poder validar el desarrollo de ciertas otras ciencias. Y claro, este sería un contraargumento al argumento que yo señalé hace un rato con relación a poder construir en las ciencias humanas y sociales cierto tipo de términos que sean observables empíricamente para poder saber de qué estamos hablando y no quedarnos en palabras licuadas o difuminadas o gaseosas, porque ese es un problema también real en todas las ciencias. Entonces, lo que sí necesitamos es poder construir hasta donde sea posible términos que sean operativamente observables, contrastables, evidenciables. En el campo tuyo, indudablemente se va a requerir. Y ese requerimiento se da a partir, yo no solamente diría de los signos, yo sugiero que se pueda establecer una relación entre signos y síntomas, porque de alguna manera quienes viven esas experiencias comportamentales consideradas de trastorno tienen una versión interna de su sensibilidad cognitiva de lo que están experimentando cuando está el trastorno presente. Y el poder vincular los signos que se detectan empíricamente por parte de los investigadores, más los relatos que pueden dar en términos de síntomas los que lo experimentan, pueden permitir configurar lo que viene sucediendo en estos manuales DSM, exactamente, sin reconociendo que no se establecen como categorías definitivas y absolutas, sino que todo esto es un asunto constructivo. Y aquí es donde viene entonces otra posición en filosofía de la ciencia que quiero que sepan que existe, que se llama el empirismo constructivo en la ciencia, que no habla de verdades ni de enunciados universales absolutos, sino que son conocimientos que históricamente se van dando en la medida en que el desarrollo de la investigación empírica permite dar nuevos datos y reconfigurar las teorías que explican los fenómenos. Esta manera de verlo olvida cualquier presunción previa de que existe un mundo independiente de nuestras conciencias y de que a partir de ello formulamos teorías para explicar los fenómenos, sino que dice, no sabemos qué es lo que hay allá afuera, pero podemos indagar lo que nos es accesible y con ello podemos ir construyendo teoría para explicar los hechos, sin embargo, sin reconocer que esa teoría se vuelva eterna y perenne, sino que es susceptible de ser transformada. Pero eso falta, por ejemplo, en muchas de las ciencias físico-naturales, porque se cree que lo que ya se encontró en las ciencias físico-naturales será para siempre la eternidad. Lo mismo con ciertas teorías de las ciencias sociales, que ellas con mayor debilidad que las ciencias físico-naturales también tienen ese mismo pensamiento de que hay ciertas teorías que ya son inamovibles, que tienen unos presupuestos que son inacabables y cosas por el estilo. Creo que esa pregunta que has hecho, Lidia Patricia, es fundamental y me parece que el hecho de seguir trabajando empíricamente, desde el punto de vista científico, metodológicamente hablando, de seguir indagando cómo evoluciona la indagación de las personas que sufren los llamados trastornos vinculados con anomalías del comportamiento con expresiones neurobiológicas, establecimiento de ciertas anomalías que pueden ser cognitivas, emocionales, junto con ciertos comportamientos anómalos de la corteza cerebral, etcétera. No estaría acabada, sino que sería un trabajo permanente de indagación, no solamente en términos de estudios de caso, que puede ser una parte del estudio, sino también haciendo la sumatoria colectiva de estudios de caso para ver qué aspectos coinciden y qué aspectos difieren, lo cual nos mostraría que el universo no funciona seguramente de manera uniforme como se cree en física, como se cree en química y en otras ciencias físico-naturales, y como algunos han creído en las ciencias sociales. No,
Hay unas diferencias, pero hay que establecer en qué medida las diferencias se establecen y en esa forma poder construir unas teorías que no son definitivas sino parciales. Y en esto habría el cumplimiento de un planteamiento que nunca se reconoce por parte de los científicos, y es que las teorías científicas son falibles y por lo tanto no son verdaderas. Por eso hagámosle el favor a las ciencias, digámosle que las ciencias no dicen ninguna verdad de nada, porque el concepto de verdad es un enunciado que explica todo desde siempre y para siempre. Y eso no existe en las teorías científicas, no existe. Es una presuposición ignorante derivada de las filosofías escolásticas que todavía tienen impregnada a la comunidad científica mundial, a la sociedad mundial, para que todavía se hable en muchos círculos de verdad científica. Decir verdad científica es un contrasentido. Uno podrá decir verdad religiosa, pero que está basada no en criterios de racionalidad ni de análisis empírico, sino en términos de creencia. Y con las creencias, pues no se puede trabajar porque las creencias no están para ser contrastadas empíricamente. Es otro tipo de funcionamiento de la conciencia en las cuales, pues, el concepto de verdad es un concepto de convicción y allí, pues, eso no se toca. Y ahí es donde se da una distinción clara entre lo que son enunciados propios de la ciencia y enunciados propios de otras áreas del saber o de la cultura o del conocimiento. Muchas gracias por permitirme intervenir y espero que esto te sirva también de algo, Lidia. Me sirve de mucho, muchas gracias. Luis Hernando. Bueno, preguntarle a Luis Francisco, me parece interesante la disertación que hizo. Bueno, desde la filosofía, los términos opinión, verosimilitud y verdad son muy importantes. Y me parece bueno esa aclaración. Para la ciencia, verdad científica puede ser algo inadecuado, ¿no? Inadecuado desde ese punto de vista. Cabe en la filosofía, pero no cabe en el lenguaje científico. Quizá, bueno, pero quería sobre la lectura. Leí en la lectura complementaria, tomé nota, que a Smith le preocupaba el asunto de las, comillas, aplicaciones pretendidas o intencionadas, como a su maestro Supes. Entonces yo la interpreté porque el texto no me daba para mayores elementos y desde luego tenía que hacer otras lecturas que en el momento no podía hacer. Lo interpreté como el criterio de buscar resultados, de buscar, lo interpreté como esta búsqueda cuando uno habla de ciencia aplicada, en donde le interesa no teorizar, sino resolver, buscar resultados. Pero no, dejo ahí, la pregunta es profundizar, que Luis Francisco nos ayude a dilucidar la noción aplicaciones pretendidas o intencionadas del estructuralismo. Bien, pues sabemos, Patrick Supes en los años 50 hace unas aportaciones que van a generar la aparición justamente de muchos de los elementos que Smith después plantea, pero sabiendo también que hay unos aportes que vienen de los estudios de André Weil o Weil en relación con el estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, que van a alimentar de alguna manera el estructuralismo metacientífico. Es una primera cosa que hay que tener en cuenta. Lo otro es que para el estructuralismo metacientífico, el asunto de la aplicación es cómo tomar la teoría del estructuralismo metateórico para ver cómo funciona al interior de la organización de las teorías en ciencias específicas. Y por supuesto que las ciencias que ellos abordaron primero fueron las teorías de la física, pero nunca las tomaron como la totalidad de las teorías de la física. Por ejemplo, conozco un trabajo que hizo inicialmente Carlos Ulises Moulines en 1977. Yo leí ya como en el 79 o en el 80, no entendí mucho en ese momento,
cómo establecía las redes interteóricas de los conceptos básicos de la física clásica de Newton. Y por supuesto, a partir de lo que ya hemos dicho, de las relaciones funcionales de los conceptos teóricos propios de esa teoría de la física clásica, que tenían que ver con la cinemática principalmente. Era con la cinemática para mirar acerca del movimiento de los cuerpos. Entonces, ahí se establecían el análisis filosófico-científico de las relaciones funcionales de los componentes de la teoría cinética de Newton. Y hay otras teorías que han desarrollado después los otros miembros del grupo, como lo son Steckmüller, el propio Schnitt, Balzer, sobre otras componentes de las teorías, lo mismo que sus alumnos y sus epígonos en América Latina, que vuelvo y lo señalo. Está Pablo Lorenzano, que es parte del grupo de Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, que está, yo intercambio algunas cosas en los eventos en los que hemos estado, tú has estado ahí y Pablo Lorenzano ha estado ahí. El otro es Ginóbili, que también está ahí en América Latina, que ellos han tratado de hacer lo mismo para el campo, por ejemplo, de la biología. Y en ese sentido es tratar de ver el carácter de formalización de las relaciones funcionales en las teorías, en este caso de la biología, pero inicialmente se dio ese campo de aplicación, porque estas aplicaciones de los modelos matemáticos en las teorías para establecer las redes interteóricas dentro de una teoría. Cuando hablamos de red interteórica, es una red de funciones matemáticas. Pero lo que sabemos es que, aunque el lenguaje se puede establecer como red de función matemática en su estructura básica, siguiendo las ideas del estructuralismo de Saussure, se puede hacer, trabajo que de alguna manera Weil lo hizo y después lo hizo con el trabajo de Lévi-Strauss, pero en el parentesco. No podemos decir que para todos los fenómenos de todas las teorías de todas las ciencias se puede hacer ese ejercicio de aplicación para establecer relaciones funcionales de tipo lógico-matemático entre los componentes de una teoría. Y a eso es lo que yo interpreto, se refiere Schnitt en relación con este campo de la aplicación. No sé si soy suficientemente claro o ayudé a confundir el asunto. No, sí aclaró, claro. Sí aclara, porque, claro, ya se vuelve especializado porque está en ese contexto que tú mencionaste, entre lo interteórico y sobre todo hacen mucha alusión a la teoría de conjuntos, desde las matemáticas y todo, para poder resolver los esquemas, y se complejiza. Ya no es una ley simple, sino leyes subordinadas. Sí, bueno. Claro, es que está basada esas relaciones funcionales son relaciones funcionales de lógica y álgebra de conjuntos. Es básicamente lo que se utiliza, porque los enunciados, las teorías son conjuntos de enunciados que tienen un determinado comportamiento. Entonces, lo que se hace es tomar la teoría de conjuntos por un lado y por el otro lado las relaciones algebraicas. Y esa combinatoria de que es álgebra de conjuntos se aplica a las estructuras de teoría y se empieza a ver esos niveles de relación de tipo funcional, donde hay un dominio y un codominio. No sé si te acuerdas, en cálculo nos lo enseñaron al principio, que un conjunto que es dominio, que influye sobre otro conjunto que es codominio, y hay unos elementos en el dominio y hay unos elementos en el codominio, y se ven las relaciones de la función. La función es esa relación de influencia de uno con otro, lo cual supone también detrás de ello un concepto, llamémoslo así, metateórico de causalidad. Bueno, nuestra moderadora se fue.
está atendiendo otra cosa. Bueno, pero entonces, pues, sí, Luis Hernando. No, esto es de pronto sin generar desorden. Nosotros vimos, digamos, la incidencia teórica en lo observacional, y cuando yo estaba viendo el video se me ocurrió en algunos ejemplos, como en el ejemplo de la homosexualidad como enfermedad, que también en el momento influye, pero nos metemos en otro tema, la influencia de la ideología a través de la cultura en la investigación misma. Es decir, mucho tiempo había teorías pretendidamente científicas que querían demostrar la superioridad de la raza blanca, por ejemplo. Otras teorías también científicas, por lo menos digamos que pretendieron ser científicas, trataban de ver la homosexualidad como una enfermedad. Pero bueno, a mí se me ocurrió, por lo que conozco de historia, en el tema de derechos humanos y estas cosas, que la ideología también ha permeado a la ciencia, ¿no? La ideología de pronto es un elemento de influencia en la ciencia, no sé, es una tesis, pero esa es otra discusión. Si me permites, Astrid, quisiera pues intervenir ahí. Es que ese concepto que en ciencias sociales se llama ideología, lo podemos recoger en los términos, por ejemplo, de Maxwell, como todo el conjunto de experiencias previas que se han tenido y que se cultivan no individualmente, sino de manera colectiva, que permiten establecer una manera de pensar las cosas. Si lo recogemos en la perspectiva historicista de Thomas Kuhn, sería esas formas de pensamiento que tiene la comunidad científica que hacen que tengan un modelo paradigmático de pensamiento. O, según lo también señalaba Ludwig Fleck, como comunidad de pensamiento. Esta idea de comunidad de pensamiento o de paradigma, por el otro lado, es una manera de ver las cosas y una manera de ver las cosas con una fundamentación para que las cosas se vean de esa manera. Cuando vemos esto de esta forma, pues estamos hablando indudablemente de ideología, porque en la ideología hay una forma de ver el mundo con una intención clara y manifiesta de que el mundo se vea de esa manera. Hay una pretensión en ello. Y por supuesto, todas las actividades científicas tienen en mayor o en menor medida una influencia de esas formas de pensamiento, que son de tipo colectivo y que ejercen una, llamémoslo así, fuerza de influencia muy, muy fuerte. Prueba de ello es que hoy por hoy, por ejemplo, esta herramienta tecnológica que estamos utilizando tiene un modelo de ideológico muy fuerte. Aquí no se permite hablar en contra de los preceptos que la comunidad científica de la salud hablan como lo correcto y políticamente correcto acerca de la llamada pandemia del coronavirus y de las vacunas. Aquí no se permite eso, porque se ha establecido, y ese es el límite que se tiene, que si se habla de una manera distinta, el video puede ser sancionado o retirado incluso. Esa es una forma de aplicación de la ideología. Entonces, vemos indudablemente que eso sigue permeando, y ha permeado porque es un conjunto de ideas con una concepción del mundo que tiene una pretensión de mantenerse y que se imponga sobre las demás, porque siempre detrás de una ideología hay una gama de intereses, una gama de pretensiones por parte de quienes ejercen. Entonces viene la idea del poder, que es la capacidad de ejercer voluntad de unos sobre otros para satisfacer otro tipo de intereses que pueden ser económicos, políticos, o que pueden ser básicamente políticos para satisfacer después elementos de tipo económico, porque al final de cuentas lo económico es lo que está relacionado con la sobrevivencia de la especie sobre el planeta, es decir, seguir viviendo de determinada manera. Todo lo demás, sistemas jurídicos, sistemas políticos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, solamente lo que hacen es servirle de campo de organización
a la manera como se produce y se reproducen las condiciones de producción de bienes y servicios en las sociedades. Es como yo lo veo, Luis Hernando. Sí, listo, gracias. Otro comentario, otra cosa, pues Karen no está, pero me suscitó al ver el video, me pareció bastante profundo, pero no había tiempo de desarrollarlo. Cuando ella dice, en algún ejemplo dice, un niño pequeño, su conocimiento es lo que ve. Ese es un tema no menor, pero es interesante sobre el realismo y sobre la discusión de las ideas innatas o qué tanto es culturalmente construido el mismo saber, ¿no? Porque el niño de 5 años no hace discernimiento, digo yo, no hace discernimiento. Toca que llegue a esta edad en que hablamos, comillas, de tener, ¿cómo es que se nos da dice ya, cuando le dan a uno la mayoría de edad, que dice ya a los 7 años ya tiene sentido común, es que se dice. Entonces... Sí, que uso de razón. Uso de razón, exacto. Pero digamos, más allá de lo anecdótico, ella apunta a un elemento muy sustancial desde la filosofía, que es ese. Digamos, en esa edad, el niño, pues no tiene discernimiento, no hay un filosofar, no hay un ejercicio del pensar como lo tiene que hacer la ciencia más adelante. Entonces, ahí lo que ejemplifica es el mundo como lo concibe ese niño de 5 años, que me imagino yo que es muy parecido a como lo concibe un animalito de cualquier edad. Pues yo diría lo siguiente, tal vez Karen desconoce los estudios de epistemología genética, los estudios longitudinales que hizo Jean Piaget, y principalmente con sus hijos, pero después con niños de otros lugares en relación con el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la inteligencia y de la capacidad afectiva, etcétera. El punto es que hay unas etapas que por lo menos en la teoría piagetiana se plantearon y que han tenido mucha repercusión, replicación y usos dentro de la pedagogía a lo largo de decenas de años, que mostrarían que, por supuesto, al principio hay un pensamiento concreto, con el uso del lenguaje propio del pensamiento concreto, donde está la disertación que hacen los niños a partir de lo que ven y en una visión egocéntrica, por supuesto, son el centro del mundo porque eso es su referencia, no tienen el sentido de la alteridad, de que hay otro y que ese otro también puede tener una visión diferente a la propia. Pero yo no me atrevería a decir que a los 5 años, porque es que es muy complicado y sobre todo en épocas en las cuales las estimulaciones son sobreestimulaciones que hace 100 años no tenían los niños. Hoy hay una sobreestimulación de eventos, circunstancias, tecnologías que hacen que el desempeño de los niños pueda ser incluso mucho más temprano de lo que uno pueda suponer. Y entonces en ese caso, pues yo no me atrevería a decir en ese momento si la capacidad de discernimiento a los 5 años no se da. Si le pregunto a mi esposa me diría que yo me equivoco, que los niños a los 5 años tienen capacidad de hacer juicios morales sobre algunas cosas y saben qué es correcto y qué no es correcto a lo largo de sus 30 años de experiencia de trabajar con niños. Entonces yo no me atrevería a decir exactamente que sí, que no. E incluso con niños de menores edad, de 4 años, de pronto pueden tener la capacidad de discernimiento, porque, no sé, leí en algún lado, si tú le das un palo a un niño y el niño está con un perro, si el niño golpea con el palo al perro sin que el perro hubiera hecho nada, seguramente el niño no tiene capacidad de discernimiento moral. Pero si el niño no le pega al perro, seguramente estará mostrando que ya tiene alguna capacidad de discernimiento moral. Pero esto no es una afirmación contundente, esto es una hipótesis, porque es que es muy difícil poder saberlo habida cuenta de que es un fenómeno intrasujeto y nosotros solamente podemos tener evidencia empírica de lo que el niño responda conductualmente.
Por eso digo que es importante tanto la observación empírica, pero también los datos que dé el sujeto. Para el caso que le decía a Lidia, de la necesidad de saber también los síntomas, además de los signos. Perdón, muy, Lidia, muy interesante. Lidia dijo algo por acá. Dice, sí, de acuerdo, es posible pensar que tienen capacidad inclusive antes de cuando a través del llanto obtienen lo que necesita. Excelente, excelente, sí, sí, sí. Cuando saben que es un mecanismo que condiciona la conducta del otro. Claro, y esto tiene que ver ya con meses de edad. Sí, sí, es muy complejo, es muy complejo. Pues estoy revisando algunas cosas que encontré sobre SNET y esos elementos de los cuales inicialmente pues se empieza a plantear Luis Hernando y que tienen que ver con aquello que no podría netamente quedar como establecido como una teoría. En la concepción de Joseph Snet es lo que él va a denominar como descripciones solo descripciones solo por sus funciones no teóricas. O sea que si entiendo bien lo que por lo menos está planteado en este autor, lo que está queriendo es hacer de todas maneras de cualquiera de las condiciones del entorno o del fenómeno bajo estudio, que aquellos elementos que no se pudieran convertir en un enunciado netamente teórico o enunciado que se pudiera establecer a través de categorías y de alguna nomenclatura que científicamente siempre se le ha colocado, de una u otra manera los considera como parte de la formación o de la construcción de la teoría, porque como enunciados no teóricos estarían allí incluidos, que harían parte de todo esto que estamos mencionando en razón a fenómenos de tipo social, a la ideología. Está para Joseph Snet en la concepción de lo no teórico, pero que también hace parte de un subconjunto que estaría incluido en la construcción de teoría. Pues cuento que me encontré también con lo siguiente, así que puede ayudar a comprender mejor el pensamiento de Snead como iniciador del estructuralismo metacientífico. Dice que el profesor Snead de la Universidad de Nueva York es autor del libro, bueno, la estructura lógica de la física matemática, que es ahí donde empieza todo esto asunto de, con el álgebra de conjuntos, tratar de establecer estructuras relacionales dentro de la física. Y de numerosos artículos en revistas especializadas en filosofía de la ciencia. La novedad es que por primera vez intentó aplicar en forma sistemática su concepción estructuralista de teorías científicas al caso de ciertas teorías morales. Y intentaba pues hacer una configuración formalista de teoría de conjuntos para los enunciados de las teorías morales. De acuerdo a Snead, el aparato conceptual que él introduce en la obra antes mencionada para el estudio y la identificación de las teorías científicas resulta también utilizable para el caso del estudio de algunas teorías morales, esto es, de aquellas teorías que parten de la consideración de casos concretos de conflicto moral. Pero mira, de casos concretos de conflicto moral, no de enunciados universales de una moral universal. Y suministran un aparato teórico que permite, o por lo menos pretende permitir, resolver el conflicto. O sea que, observen, solamente sobre asuntos específicos de fenómenos concretos, en este caso de conflicto moral, donde se pudiera hacer el análisis de función matemática a partir de lógica de conjuntos de los enunciados de una teoría moral en un conflicto moral. Pero lo que entonces sí se puede decir es que en la concepción de Joseph Snet está buscando la manera de constituir cualquier elemento, sea de la naturaleza, de la vida misma, en estructuras
o formalidades que se puedan llevar a formalidades de tipo matemático. Sí, tiene razón. Lo que yo veo es, sin tratar de decir que eso no será posible, sino que veo es que con las herramientas que tenemos actualmente, con las actuales herramientas que tenemos actualmente, así tengamos computadoras de gran aliento, servidores hipercomplejos, sería muy difícil todavía poder hacer ese tipo de análisis de estructuras funcionales lógico-matemáticas de teorías partiendo de el álgebra de conjuntos para ver cómo es que aparecen esas relaciones funcionales interteóricas dentro de las teorías en las distintas ciencias. Ya veremos qué pasa cuando haya un desarrollo bien acelerado de la computación cuántica, donde ahí podríamos ver si es posible convertir utilizando los ordenadores, porque eso sería utilizar ordenador cuántico para que el conjunto de las distintas teorías pudiera hacérsele una construcción o una reconstrucción de tipo estructuralista a esas teorías. Habría que ver y también discernir en esa perspectiva estructuralista cuáles serían teorías estructuradas y cuáles teorías desestructuradas. Que no significa que las teorías estructuradas sean ciencia, porque es que el estructuralismo metacientífico es una manera de ver la construcción de teorías científicas, pero no es la manera, porque hay distintas tendencias. Sí, sería como pretender que el instrumento con el cual uno haga la lectura sea superior al fenómeno que se está observando, desde reducirlo a un instrumentalismo, convertir... Sí, es que yo me imagino, si tomamos todo por ejemplo, el Capital de Marx, ¿sí? Y lo ponemos en un computador cuántico que ya tenga la posibilidad de trabajar la ubicación de estructuras lógico-formales de álgebra de conjuntos, es posible o que una parte salga bien librada y otra parte, sobre todo la parte filosófico-política, salga mal librada. Que la parte de la economía, de la cual habla Marx, salga bien librada y la parte de la filosofía política salga mal librada. Bueno, estoy haciendo ahí llamémoslo así, una hipótesis, porque lo que trabaja económicamente Marx es bastante sólido y lúcido, pero lo otro está relacionado con ciertos enunciados universales que son totalmente cuestionables desde otras perspectivas. Pero es bien interesante eso, porque es ver cómo se arman dentro del lenguaje ese tipo de estructuras. Y lo otro es ver cómo es eso en el original alemán y cómo es eso en otras lenguas, como inglés, como en español, porque también pudieran haber diferencias. Eso es complejo. Sí, aunque pues aquí, bueno, ya esto es como especulación mía, en el sentido de lo que se está haciendo en el momento actual, con el buscar que a través de un entorno como lo que es estos metauniversos metaverso, de una u otra manera como tratando de a partir de construir unos algoritmos que permiten de una u otra manera ir teniendo un direccionamiento de conductas o de acciones aunque es un contexto social, pero que se puedan de alguna manera con esos algoritmos poner en direccionamiento para unos intereses, sea porque sean académicos o porque, sin juicio, ¿no? Sin juicio de valor, sino por la misma perspectiva que se está abriendo a poder crear unos entornos donde uno pueda hacer, como se diría, mundos posibles. Sí, pero yo lo que vería ahí entonces con eso que estás metiendo, es una vaina novedosa ahí, es ver cómo la teoría de los metaversos o del metaverso pudiera resistir un análisis desde la perspectiva estructuralista metacientífica, cuyas consecuencias, que sería el uso de múltiples universos virtuales
pudieran generar determinado tipo de patrones de conducta. Claro, pero eso es hipercomplejo, Astrid, hipercomplejo, porque una cosa es el estudio metateórico estructuralista de la teoría que defiende los metaversos para el diseño de los mismos y después con aplicación ingenieril ponerlos a funcionar. Lo otro es que puedan aparecer discursos pretendidamente científicos dentro de los universos virtuales en ese metaverso al cual se le aplicaran los mismos análisis de estructuralismo metateórico. Pero mira cómo estamos haciendo pura metafísica en este momento. Sí, solo es una especulación, solo que hacia allá también uno empieza a pensar muchas cosas, es por el boom que está teniendo, ¿no? Porque uno empieza a reflexionar sobre el asunto. Pues yo estaba pensando esto y quiero compartirlo, es que de pronto en un año o tal vez menos o en 2 años estemos haciendo esta tertulia, si permanecemos todos, ojalá, cada uno utilizando las gafas de universo virtual y estando en una reunión de tipo virtual con nuestros propios avatar y viéndonos, sintiendo y tocándonos alrededor de una mesa discutiendo estos temas, porque hacia allá va la idea de la tecnología del metaverso. Que puede ser por un lado interesante porque pueden haber cosas para descubrir, pero por el otro lado puede ser supremamente peligrosa en el sentido de que genera una esquizofrenia, es decir, una ruptura de mundos. Y aquí Lidia me podrá decir alguna cosa, una ruptura de mundos entre lo que es el mundo de la virtualidad y el tratamiento de cosas en la virtualidad con respecto al mundo de los hechos inmediatos y cotidianos. Bueno, aprovechando entonces, no sé si Armando, Estela, que hoy de pronto quiera intervenir antes de hacer el cierre a nuestra reflexión de hoy. No, pues con respecto a lo que estaba diciendo Francisco, yo me acuerdo que había una premisa de que una cosa no puede ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero cuando empezó esto de la virtualidad, hace como 20 años que yo empecé a chatear con alguien, me di cuenta que esa premisa se había caído, porque esa persona estaba en España y era su realidad de que era de noche y yo estaba en Colombia y mi realidad era que era de día. Y entonces yo afirmaba es que esta tarde es muy bonita y la otra persona afirmaba que esta noche es muy bonita y estábamos diciendo los dos algo realmente cierto para los dos. Y entonces ahí se me hizo todo un conflicto en cuanto a esa premisa. Pues no sé si las personas se vuelven esquizofrénicas con lo que dice Francisco de cuando podamos estar compartiendo en una mesa virtual. A mí me encantaría escuchar a Lidia Patricia. ¿Qué piensas sobre esas posibilidades? Qué buena esa premisa de Estela. Sí, no, yo creería que si no existe alguna base, algún trastorno de base, no tendría por qué generar esquizofrenia. Al contrario, lo que generaría sería reacciones bondadosas, ¿no? Gozo, alegría, esperanza, anhelo de verse unos a otros. Lo que sí puede generar esquizofrenia es estar en 4 paredes, encerrados, no tener como lo que está pasando con la pandemia, ¿cierto? Lo que está pasando en este momento, lo que hemos estado viviendo ya casi 2 años hacia acá. Eso sí, porque definitivamente el ser humano es un ser político, un ser social, y ese faltante sí puede generar una esquizofrenia, la angustia de que está solo. Bueno, pero yo considero que si no hay algo de base, al contrario, traería
verdaderamente mucha tranquilidad al ser humano. Sí, es muy bueno lo que dice Estela, yo no lo hubiera pensado realmente. Su realidad allá en la noche, mi realidad acá en el día, claro. Y ahora que con Luis Hernando y Francisco hablaban acerca de qué era que hablaban, de la situación de los niños, pero hablaban de otra cosa. Bueno, no, dejemos ahí, mejor. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, no sé si Armando quieres hacer otra intervención antes de que demos la conclusión de hoy. Pues no, yo creo lo mismo. O sea, creo que definitivamente este tema de la virtualidad. Hoy precisamente estaba caminando por la calle 72 y vi un aviso que me llamó la atención, que decía algo así como, llame a este teléfono, es un teléfono como del distrito, si usted necesita, si usted siente que ya no tiene cómo decir, cómo hablar, cómo opinar, si uno puede decir papá, mamá, amigo, etcétera, llame a este teléfono, que ahí gustosamente lo atenderemos. Lo vi hoy y tengo la foto. Me llamó muchísimo la atención. Hermano, Entonces, ¿me puede enviar la foto, hermano, vía sí, WhatsApp? señor. Sí, Porque de señor. pronto necesito comunicarme allá. No, yo sé que por eso una de las partes de Soget que tú tienes es precisamente la tertulia. Tienes Y razón. además no tú. No, yo creo que, digamos que, en mi caso, no quiero generalizar, no quiero meterme en la opinión de los demás, pero en mi caso sí es ese, ¿no? Porque, digamos, aquí estoy intentando entender muchas cosas y todas estas discusiones alrededor del lenguaje y tal, pues definitivamente son de esas controversias de la cotidianidad. O sea, yo soy un tipo, digamos, ya con cierta altura en este planeta y me llama la atención pues ese tipo de cosas, ¿no? Y sí creo que definitivamente, pues porque recuerdo un poco a San Petersburgo, ¿no? Algún libro, como yo me acuerdo se llamaba ese libro, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Cuando menciona que la gente va a San Petersburgo cuando está en su génesis, van allá a exhibirse, ¿no? Van a mirarse, el que tiene el carruaje de 2 caballos no es el mismo, no es lo mismo que el que tiene el carruaje de 6, tirado por 6 caballos, y la ropa y todo. Entonces, definitivamente, digamos, a mí me parece que el tema de la vanidad también resulta bonito, resulta interesante, porque que la vida definitivamente no es digamos, totalmente, digamos, ni es intrascendente, pero también debe tener lúdica. Entonces, yo imagino, por lo menos yo creo que estoy dentro de esa corriente, a mí sí me gusta, ¿no? Conversar, hablar, ir, mirar, etcétera. Y cuando siento que que me están encerrando, que es lo que está pasando hoy en día, y veo que definitivamente hemos vivido un mundo en el que poco a poco nos han ido encerrando y que precisamente estos temas de la filosofía analítica es tratar de desentrañarnos de por allá, de una serie, digamos, de conceptos, de poder mirar como con más realidad el mundo que hemos vivido, pues me parece que definitivamente siempre vamos a tener esa inquietud. ¿Por qué? Porque de todas formas el sistema o los sistemas siempre tienden como a confinarnos por allá, no piense, no diga, no hable, no esto, etcétera. La misma educación creo que tiene esas características. Entonces sí, definitivamente creo que debemos tener una forma, digamos, de intercambiar ideas y de transpirar, de vernos, etcétera, de tocarnos incluso, de abrazarnos. Creo que eso es una cuestión natural de los seres humanos. Y precisamente, un poco tocando el tema de Lidia, recordando algo, de ella pensando en todo este tema de la esquizofrenia y todo esto, me encontraba con algo dentro de lo que estamos estudiando, ¿no? Que definitivamente los términos que nosotros tenemos siempre están dependiendo del lenguaje de una teoría. Entonces, claro, me imagino también que cuando estamos en el ámbito de lo no teórico, cuando estamos creando, digamos, pues de pronto también debemos crear los términos,
¿Por qué? Porque pensamos en los términos que tenemos y en los términos que nos han dado. Tengo esa última inquietud. Me parece que los términos se introducen por una teoría y se introducen los términos, como dice acá en el texto, se introducen con la esperanza de que designe una entidad que al haber sido propuesta por dicha teoría pueda llamarse teórica. Entonces es como que nosotros, en la medida en que queremos ser, somos en la medida en que somos a través de una teoría. Creo que me estoy explicando un poco. Claro, no, por supuesto que vale para lo de las teorías, pero también uno lo podría utilizar en los usos del lenguaje, recordando a Wittgenstein en su parte 2, en los usos del lenguaje que generan unos significados por el uso en determinado tipo de comunidades. Y entonces uno construye o crea un neologismo, una nueva palabra que es usada en determinado contexto, con determinado grupo, que se le asigna una significación y que es válida para ese grupo en la medida en que lo usa en sus procesos de interacción lingüística. Y claro, eso es totalmente cierto. Pero eso que estoy diciendo para el caso del lenguaje no teórico, también se puede utilizar dentro de una comunidad científica para establecer términos teóricos a través de neologismos, es decir, términos que se diseñan, que se generan, pero por supuesto con una relación funcional matemática que se va a vincular con algún tipo de enunciado no teórico que sea observable para que en términos del experimento pueda tener una sustentación dentro del término teórico de la teoría. Muy bien, creo que con lo que hoy ya hemos abordado, hemos podido también profundizar de una manera muy interesante en la temática que habíamos seleccionado. Entonces, pues por el tema, podríamos ya hacer conclusión y más bien hacer claridad en cuál sería la sección del libro que vamos a tomar. Yo veo que este desarrollo de la filosofía analítica nos ha permitido ser más rigurosos en el análisis filosófico-científico de las teorías, y es porque esa es la tradición de la filosofía analítica de la ciencia. Entonces, habiendo abordado ya esas distinciones, esas críticas de lo que entendemos por lenguaje teórico, lenguaje no teórico, términos teóricos, términos no teóricos, lenguaje observacional, lenguaje no observacional, que tenemos por lo menos algunas nociones de eso, podemos entrar a estudiar lo que es algo central en las teorías de la ciencia, la explicación. Entonces, para la explicación vamos a trabajar 3 hojitas nomás. Desde la página 109, cuando se inicia con el concepto de explicación en Hempel, hasta la página 112. En la página 112, donde después aparece el subtítulo, en la página 113 ya aparece explicación causal y explicaciones intencionales. Primero vamos a mirar el concepto de lo que es explicación en filosofía de la ciencia. Y yo sé que esto va a ser supremamente útil porque uno va a ver que en filosofía de la ciencia el término explicación se distingue del concepto del lenguaje natural de explicación. Y allí entonces entraremos en detalle el análisis de lo que es la explicación científica con la primera propuesta de explicación científica, que no es la única, la de Carl Hempel. Listo, perfecto. Muchas Vamos gracias. Entonces a cerrar la grabación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Lo mismo de Lidia, que